Pues en esta nueva lección vamos a aprender la técnica de punta seca. La punta seca no es otra cosa que arañar una superficie metálica con un punzón. Yo voy a utilizar este punzón redondo. Debe estar bien afilado, lógicamente, pero cualquier punzón de acero nos puede servir. Y lo voy a hacer sobre la misma placa de cobre que ya grabamos mediante técnicas indirectas, pero le voy a añadir algunos detallitos extra con esta técnica de punta seca. Con esta técnica se pueden hacer grabados completos, sobre todo para calcografía, pero también se puede mezclar técnicas de grabado indirectos como la que vimos al hacer el pájaro con esta nueva técnica de punta seca. ¿Por qué? Porque la técnica de punta seca va a ser un grabado más superficial que el grabado que conseguimos mediante técnicas indirectas para hacer el pájaro, y por tanto, al ser esta técnica de punta seca más superficial, va a retener menos tinta, las líneas van a tender a ser más delgaditas, más finitas, más sutiles, pero además conseguiremos otra característica muy interesante en el grabado calcográfico, y es que no conseguiremos unas líneas tan definidas y tan marcadas, sino que se queda como un poquito más borrosa la línea. Así que si mezclamos una técnica con otra, podemos conseguir con ese pequeño difuminado que consigue la punta seca como un efecto de profundidad, como que está un poquito desenfocado el fondo. Es lo que voy a intentar hacer en este grabado con el pájaro. Le voy a añadir algunos detallitos, algunas hojas como por los lados, como que esté más al fondo, y vamos a ver qué tal queda. Para hacer esta técnica es muy sencillo. Nos vamos a ayudar, además del punzón que ya te he comentado, de una superficie antideslizante, que esta también la vimos en anteriores lecciones. No es imprescindible, pero yo te lo aconsejo, por lo menos en este caso, poner la placa encima para que no deslice, y también podemos marcar con un lápiz o con un rotulador más o menos los trazos que tendremos que hacer después con el punzón. Al ser una técnica directa, no importa que la superficie la manchemos un poco o la engrasemos tocándola con los dedos, no importa, porque después la podremos limpiar perfectamente y no influye a la técnica de grabado. Así que voy a marcar más o menos algunos detallitos con el lápiz, más o menos para tenerlo yo de referencia. Hay que tener en cuenta que con esta técnica de grabado no vamos a conseguir tanta precisión como podemos conseguir mediante técnicas indirectas, como por ejemplo cuando hicimos el pájaro, porque hay que hacer un poco de presión con el punzón para que se marque el grabado. También podemos jugar un poco con eso. Cuando tracemos con el punzón, a más presión, más va a profundizar la línea, y cuanto menos presión hagamos con el punzón, más sutil va a ser la línea. Eso también se va a ver reflejado después cuando entintemos y hagamos el proceso calcográfico. Pero sí que hay que tener en cuenta que va a ser menos preciso. No vamos a tener tanto control cuando hagamos los trazos. Así podría quedar bien. Son simplemente algunos detallitos para que podamos después también comparar una técnica con otra. Y yo creo que para el ejemplo servirá. Y ahora, como te comento, simplemente con el punzón bien afilado, trazamos. Hay que ejercer un poco de presión, ¿eh? Esto lo vamos a notar enseguida en el tacto del propio punzón. Aquí se me ha escapado un poco el trazo. Si lo dejo así, al entintarlo seguramente se me marque. Así que te voy a enseñar un truquito, ya que ha ocurrido esto, para eliminar o disimular todo lo que podamos estas líneas. Se trata simplemente de bruñir la superficie. Estamos trabajando con cobre, que es un metal blando, así que podemos utilizar algunos cinceles de acero si tenemos, y si no, no lo podemos preparar. Ya ves que no tiene ningún tipo de misterio. Es acero templado, pero que el extremo, la superficie, está muy suavizada, no tiene vértices que puedan rayar el metal, y de hecho está pulida. Hay que pulirlo muy bien, y para utilizarlo simplemente hay que hacer presión y frotar. Vamos frotando, ejerciendo un poquito de presión e intentando que sea uniforme, porque lo que queremos conseguir es precisamente eso, uniformidad. Así es como ha quedado, y ya ves que prácticamente el arañazo ni se ve. Después esto se puede pulir un poquito, siempre con delicadeza, claro, porque ya tenemos la placa grabada, pero ya ves que prácticamente ha desaparecido el arañazo. Seguimos haciendo el grabado. Muy bien, pues con esto ya lo tendríamos. Básicamente ya has visto que es ir rayando, ir arañando. Aquí es mejor
no hacerlo, no querer hacer todos los trazos perfectos, súper precisos, sino dejarse llevar. Es al fin y al cabo un trabajo de mano alzada y un trabajo artístico, así que no tengas miedo de si se te va un poquito, pues aprovecha para improvisar y hacerlo de una manera un poquito distinta, no pasa absolutamente nada. Y para nuestro ejemplo ya tendría la punta seca terminada. Una cosa importante, la técnica de punta seca, una de las gracias que tiene es que no eliminamos metal, sino que hacemos un surco de metal y crea como unas rebabas. Eso, tocando la superficie ya podemos notarlo. Crea unas rebabas. Te lo explico aquí rápidamente. Nosotros, cuando trazamos una línea con el punzón, lo que hace el punzón, viéndolo amplificado, si esto fuera la punta del punzón, lo que hace el punzón es penetrar en el metal y crea unas rebabas en el borde del surco, con lo que conseguimos al final un surco así. Si el surco del grabado directo sería algo parecido a esto, con la punta seca conseguimos algo así, es decir, que aquí crea unas rebabas que al tacto del dedo se puede notar. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando nosotros aplicamos la tinta, esto se va a llenar de tinta, pero aquí también se va a quedar un poco de esa tinta. Y es el efecto que crea tan característico el grabado calcográfico a punta seca. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque una vez tenemos hecha la punta seca, no vamos a poder pulir la placa ni lijarla, mucho menos lijarla, porque si no, esas rebabas tan características de la punta seca la vamos a eliminar. De hecho, los grabados calcográficos hechos a punta seca con esta técnica, la vida de ese grabado, de esa placa, es mucho menor que si fuera un grabado al agua fuerte con un grabado indirecto como hicimos el pájaro. ¿Por qué? Precisamente por esas rebabas, porque al entintar y al estamparlo con el papel, para estamparlo hay que hacer fuerza con un rodillo, por ejemplo, o con un tórculo, y esa fuerza que hay que ejercer para que se estampe la tinta de la placa de cobre sobre el papel va a estropear esas rebabas que ha levantado la punta seca. Por eso los grabados a punta seca se pueden hacer en tiradas mucho más limitadas que los grabados al agua fuerte. Se suele decir que un grabado a punta seca tiene una vida útil de unas 25-30 estampaciones más o menos. Más allá de eso, el grabado ya empieza a degradarse y a estropearse y ya no es exactamente igual cada copia. Bueno, simplemente una cosa que hay que tener en cuenta. Así que, venga, voy a entintar esta placa para que veamos la diferencia entre el pájaro grabado mediante técnica indirecta y esta técnica de punta seca. La manera de entintar y de estampar va a ser exactamente la misma. Lo único que puede variar es que en lugar de aplicar la tinta con el dedo, como hice yo cuando hicimos el grabado calcográfico del pájaro, siempre que sea lógicamente con una pintura que no sea tóxica para la piel. En este caso de la punta seca, precisamente por esas rebabas nos podemos hacer daño en la piel, así que lo mejor es esparcir la tinta con un trozo de papel o con un trozo de cartón para evitar un posible accidente. Todo lo demás es exactamente igual. Vamos a ver qué tal ha quedado. Bueno, pues como ya he hecho las dos impresiones, he limpiado bien la placa para conservarla por si en el futuro deseo hacer alguna otra impresión calcográfica, y así es como han quedado. Aquí se puede ver la primera que hicimos sin las hojas grabadas a punta seca y con las hojitas grabadas a punta seca. ¿Ves cómo la primera técnica de grabado con la que hicimos el pájaro, etcétera, se queda mucho más definida, y la de punta seca se queda como un poco difuminado, como un poco borroso, como desenfocado, y de esta manera podemos conseguir como efectos de profundidad,
para que, por ejemplo, algunos detalles del diseño de la impresión como que están desenfocados porque están más al fondo, por ejemplo. En fin, son técnicas que se pueden combinar perfectamente. Así que con esta lección damos por terminado este módulo de grabado directo y nos vemos en el siguiente.